Vamos a ver la historia de Navidad un poco. Pero hay algunas cosas extra de las que quiero hablar que me conmovieron durante todo el año de esta historia. Todo lo que tiene que ver con nuestro caminar con Cristo tiene sus raíces en lo que hacemos con lo que Dios dice. Dios habló a los mundos para que existieran. Literalmente habló y existieron. El Salmo 33, versículo 6 dice, y por su palabra fueron hechos los cielos. Así que Dios literalmente solo habla las cosas a la existencia. Entonces la fe viene del oír, así que la fe misma es incluso un producto de la creación de Dios dentro de nuestros corazones. Somos objetivos para que Él deposite su propia naturaleza de fe en la vida de cada creyente. Su palabra lo mantiene todo unido. En Colosenses dice, en Él consisten todas las cosas se mantienen unidas por la palabra de su poder. Entonces todo lo que existe se mantiene en su lugar porque Dios habló y dijo que así fuera. Su palabra es la que nos da la vida. No solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de su boca. Así que literalmente estamos vivos, espiritualmente vibrantes, porque Él habla y nosotros escuchamos. Lo que hacemos con lo que Él dice es vital. Y sí, Dios es soberano. Él puede imponernos cualquier cosa que quiera imponernos. Él es todopoderoso y todo lo sabe. Pero Él ha elegido escribirnos en la historia para que realmente tengamos un efecto en lo que sucede. Sabemos esto de varios lugares, pero específicamente en lo que respecta a la palabra de Dios, sabemos esto por la palabra de la semilla y el sembrador. Sabemos que hay un terreno duro que no recibe semillas. Sabemos que hay terreno rocoso, lugares difíciles que no se tratan en el corazón humano, que se resisten a la palabra de Dios. Sabemos que está la tierra con espinas y otras cosas plantadas ahí, y básicamente son personas que no solo entretienen la palabra de Dios, sino que también entretienen otras ideas, entretienen cosas que realmente compiten con lo que Dios ha dicho, estrangulando la palabra. Y luego está la buena tierra. Pero la efectividad de la palabra todopoderosa de Dios, está conectada con la condición del corazón de la persona. En otras palabras, lo que hacemos con lo que Dios ha dicho, en realidad tiene un impacto en, si puedo decirlo, el éxito de lo que Dios ha dicho. En Marcos capítulo 7, Jesús aborda este concepto cuando habla con los fariseos y los reprende por el valor que le dan a la tradición, es decir, los valores, conceptos e ideas hechos por el hombre se mantuvieron por encima de lo que Dios dijo. Y Jesús hizo esta profunda declaración por lo que era conocido y Él dijo, al mantener estas tradiciones, has dejado sin efecto la palabra de Dios. Entonces piensa esto conmigo. La palabra de Dios, que es todopoderosa, la cosa más poderosa del universo, la palabra de Dios. Él dice, tú al menos para esta temporada eres capaz de reducir a los todopoderosos a ningún poder en absoluto. Si pudiera ilustrarlo de esta manera, si había una guitarra aquí que está sonando muy fuerte y estaba el amplificador y me acerco a la pared y saco el enchufe de la pared, dejé el instrumento eléctrico sin poder, lo dejé sin efecto. Y Dios en realidad nos ha dado este papel como colaboradores que podemos usar a favor o en contra de lo que Él está diciendo. Ahora quiero agregar que hay aspectos de la voluntad de Dios en los que puede votar sí o no y no hace ninguna diferencia en absoluto. Él va a hacer lo que quiere hacer. Pero hay otros aspectos de su voluntad que tu papel es realmente crítico. Y esas son dos caras de la misma moneda. Dos temas que realmente funcionan de forma complementaria entre sí. Y nuestro sí a lo que Dios ha dicho es una gran parte del cumplimiento de la palabra de Dios.
Entonces, esto significa que lo que tú y yo hacemos con lo que Dios ha dicho juega un papel muy importante en lo que se producirá a través de nosotros. ¿Qué quieres dar a luz? Darás a luz a lo que sea que recibas en tu corazón, lo que valoras, lo que atesoras. Si es miedo, si es amargura, si es celos, si es ambición egoísta, si es todas las otras cosas fuera de los propósitos de Cristo, cada vez que abrazamos ese tipo de cosas y las atesoramos en nuestros corazones, en realidad influyen en lo que sale de nuestra boca, que es un indicador. Quiero decirlo de esta manera. Si cuidas tu corazón, no tienes que cuidar lo que dices. El detonante para saber que el corazón necesita ayuda es escuchar lo que decimos que sale de nuestra boca. A ver, somos pro vida. Creemos que todo bebé debe vivir, pero sin embargo abortamos la palabra de Dios una y otra vez, porque la vida de Dios que nos es impartida a través de lo que Dios dice, a menudo es abortada en nombre de la razón, en nombre de no ser todos inocentes. Amén. Me siento mejor. Dar lugar a la palabra de Dios. Santiago 1 dice, en humildad recibid la palabra implantada que es capaz de salvar tu alma. En humildad, condición de suelo, recibe la palabra, semilla, y lleva el ADN de Dios implantado en nosotros. Esa semilla que es capaz de salvar mi alma. Dice, bueno, ya nací, sí, fui salvado, estoy siendo salvado y algún día voy a ser salvado. Son 3 dimensiones de la salvación y así es como funciona. Entonces, la palabra de Dios es lo que nos permite ser completamente transformados y es lo que hospedamos y a lo que le prestamos atención en nuestro corazón. Es evidente por nuestra meditación, por nuestras oraciones, por nuestra confesión, proclamación. Y vamos directamente a Lucas 1. Vamos a seguir un poco aquí. Sígueme y comenzaremos con el versículo 5 del capítulo 1, donde Zacarías y Juan el Bautista. Hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Detente ahí. Si conoces esta historia, sabes que Zacarías está en un momento conocido por su incredulidad. Las personas justas a veces son personas incrédulas. La fe viene de escuchar, no de haber escuchado. Es una relación de tiempo presente con el Señor. Randall Worley nos ayudó con esto hace años. Él dijo, Abraham fue obligado a sacrificar a Isaac y cuando acerca la espada, el ángel dice, está bien, detente. Y Isaac estaba muy contento de que su papá siguiera escuchando lo que Dios estaba diciendo y no solo respondiendo a lo que Dios había dicho. Y hay muchos Isaac muertos porque nadie sigue escuchando. Así que en realidad en tiempo presente, ahí es donde es la fuerza y el poder, es el momento presente cuando Dios habla. Escucho gente decir, si quieres escuchar la voz de Dios, mira la Biblia. Es cierto, hay credibilidad allí. Es bonito. Es muy bonito, pero socava la pasión del corazón por escuchar e interactuar con el Dios Todopoderoso, que es un Padre perfecto. Ok, me estoy saliendo del tema un poco. Sigamos. El ángel del Señor apareció, versículo 11, de pie derecho al altar del incienso. Al verle Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Investigué esos años y básicamente descubrí que esta frase, tu oración ha sido escuchada, en realidad significa la oración que ya no oras ha sido escuchada. Interesante. Y más tarde vemos evidencia de eso cuando está descontando lo que Dios ha dicho porque está considerando su propiedad. Así que no es una oración que continuará orando. Es interesante que nuestra vida de oración libere cosas ante el Señor que permanecen continuamente ante Él a pesar de que a veces hemos dejado de orarlas.
Verso 14, perdón, la segunda mitad del versículo. Hagamos el 36. Dijo el ángel, no tengas miedo, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada y tu esposa Elizabeth darás luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. Es interesante que incluso Juan sabemos fue el profeta valiente que advirtió a la gente para que se arrepintiera. Jesús fue el que tocó la flauta, por así decirlo. Él vino en misericordia y gracia, pero incluso Juan iba a ser conocido por traer alegría. Si no hay alegría, arrepiéntete hasta llegar a la alegría. Buen trabajo, Bill. Eso fue una buena palabra. Tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. Ahora pasemos al versículo 20. Vamos al verso 20. Así que el ángel continúa hablando y dice, pero serás mudo. Oh, siento haberme perdido una parte. ¿Qué haces, Bill? Verso 17. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los obedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías dijo al ángel, ¿cómo sabré esto? Pues soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y el ángel respondió y le dijo, yo soy Gabriel. Cada vez que le preguntas a un ángel, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? Y él dice, soy Gabriel, estás en problemas. Simplemente acabas de bajar a lo profundo. El espíritu de la estupidez está sobre ti. Él dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Y el 20, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día que todo suceda. Muchos creyentes pierden su voz de influencia debido a la incredulidad. Dios en su misericordia silencia a aquellos que están a punto de destruir su destino con su propia confesión. Es la misericordia de Dios silenciar la voz de una persona que está a punto de destruir su propio destino. El propósito de Dios fue delineado en el decreto y preguntó, ¿cómo sé que esto realmente va a suceder? Y el ángel dice, está bien, estarás en silencio durante 9 meses. Y cuando Juan nació y escribió en un pedazo de papel, su nombre es Juan, que no es un nombre familiar, lo cual estaba fuera de la tradición. En ese momento, cuando regresó a la palabra del Señor, su boca fue desatada. Dios hablando a tu corazón, Él hablando a mi corazón, es los que nos da voz. Y nuestra voz, aparte de la voz de Dios, no vale nada. Vamos al verso 34. En los versículos anteriores, comenzando el 26, aparece un ángel Gabriel y le habla a María y le dice, ella va a dar a luz al niño Jesús. Versículo 34, María dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí que también tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era llamado estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa frase, Dick Joyce, uno de nuestros queridos amigos hace tantos años, ahora está en el cielo, pero un amigo profeta, que era un amigo cercano a Chris y a mí, a nuestras familias, nos enseñó un coro y decía, hágase en mí conforme a tu palabra, que se cumpla todo lo que has dicho.
Es una parte muy profunda de la vida cristiana, porque Zacarías se le dio una palabra que no tenía sentido. María recibió una palabra aún más dura que no tenía sentido. Zacarías quería pruebas. María quería entender. Nunca tenemos el derecho de poner a Dios a prueba. Muchas personas retienen su obediencia hasta que tienen entendimiento. No tenemos el derecho. Él no me debe nada. Si alguna vez me revela una razón, un propósito, una promesa, es un bono. Todo lo que necesito saber es qué hacer. No tengo derecho a tomarlo como rehén de una explicación. Él es Dios y yo no. Entonces María, en cuanto a comprender, Zacarías quiere pruebas. No es un buen plan. Pero ¿qué me dice de María? María dice, ¿cómo puede ser esto? Yo soy virgen. Y el ángel del Señor le dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, concebirás y darás a luz un hijo. No tengo ninguna evidencia de esto, pero no creo que María lo entendiera mejor después de su explicación que antes. ¿Cómo puede ser? Soy virgen. Oh, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Ok, no voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cómo puede ser esto? En otras palabras, la explicación cargaba vida y la vida era lo que se necesitaba. El versículo dice, nada será imposible para Dios, y estudiamos esto cada 6 meses, pero la palabra es Rema, la palabra recién hablada de Dios. Por lo tanto, significa ninguna palabra de Dios recién pronunciada crecerá de habilidad. Y Jack Taylor nos enseñó que en realidad se puede traducir así: nunca vendrá de ti una palabra de Dios recién pronunciada que no contenga su propia habilidad para realizarse. Ninguna palabra de Dios recién pronunciada vendrá a ti que no contenga su propia habilidad para realizarse a sí misma. Este concepto está en Santiago 1, versículo 20, donde dice, recibe con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. El poder para la transformación está en la palabra que recibes. La historia continúa en el capítulo 2. Los pastores aparecen en el versículo 8. El ángel del Señor está delante de ellos. Aparece una gran hueste celestial y comienzan a declarar, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Incluso en el nacimiento del niño Jesús vemos que siempre tuvo la intención de que el reino celestial influyera en el reino terrenal. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Tu reino venga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese siempre ha sido el plan. Pero luego llegamos al versículo 18, y todos los que lo oían se maravillaban de las cosas que les decían los pastores. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Mira, tenemos a María en el anuncio del nacimiento de Cristo. Hágase en mí según tu palabra. Ahora, después de que Él nace y su propósito está siendo definido por visitas angelicales, pastores, sabios, tenemos y ella reflexiona. Su valor por lo que Dios dice es uno de los mejores ejemplos en toda la Biblia. Una joven que abrazó y valoró lo que Dios dijo, lo meditó en su corazón. En otro lugar dice, y atesoraba estas cosas en su corazón. Hace varios años a Ben y a mí nos dieron unas copas de cristal muy, muy caras. Copas de cristal muy, muy caras. Y tengo un gabinete en mi comedor con puertas de vidrio y tiene unas pequeñas luces en la parte superior y puede ser de las luces. Y estas copas no pueden ser utilizadas por mis nietos en la piscina.
No es bueno. De hecho, si encuentro algo por ahí, te vamos a tener una conversación. Déjame decir esto. Si intentan beber agua de ellos en mi cocina, vamos a tener una conversación. Los saco para ocasiones muy especiales, pero son visibles para todos los que están detrás de las puertas de vidrio. Enciendo la luz y se ven bien. Si tengo un amigo que sé que valora o admira cosas así, saco el vaso rojo, lo saco, dejo que lo toquen. Lo sé. Es esa gentileza, ¿sabes? Cuando Dios es amable contigo, debes ser amable con los demás. Y los usamos para ocasiones muy, muy especiales. Pero los atesoro. No los pongo en una caja fuerte. Los pongo donde puedo verlos, puedo sacarlos, examinarlos, reflexionar, compartirlos. Mira, José cometió el error de tener un sueño que le contó a todos. Y lo que haces con eso es tomar lo que Dios te ha dado, que es un tesoro, y arrojar perlas a los cerdos. Esa no es una acusación de que las personas son cerdos, sino que a veces no tienen el mismo sistema de valores que tú y pisotearán lo que les has dado. Siempre quieres ser un buen mayordomo para confiar a las personas lo que tienen la gracia de administrar bien y atesorar y valorar para celebrar contigo. Es mucho mejor tener personas que digan amén con el clamor de tu corazón, que se asocien contigo, que ser el que se opone y socava y trabaja en contra. El Salmo 105 habla de esta historia sobre José. Tuvo este sueño y si conoces la historia, lo compartió con sus familias y amigos y terminó creando una situación tan infernal para su propia vida personal. Pero el Salmo 105 dice, hasta el tiempo en que se cumplió su palabra, ese es José, hasta el momento en que se cumplió su palabra, la palabra del Señor lo puso a prueba. Entonces, dio más de lo que debería y fue la palabra del Señor la que lo recortó a un fundamento sobre el que Dios realmente podía construir. Era la palabra del Señor. La palabra del Señor sostiene la vida y da vida. La palabra del Señor sana en el Salmo 107, versículo 20. Él envió su palabra y lo sanó. Ese fue el principio y la profecía del Antiguo Testamento que luego fue ilustrado por la vida de Jesús. Cuando el centurión se le acercó y dijo, tengo un siervo que se está muriendo, y Jesús dijo, ve, tu siervo vive. Él sigue su camino, llega a casa, encuentra que su sirviente está vivo y viene y dice, ¿a qué hora pasó? Y lo remontan exactamente al mismo tiempo que Jesús dijo, sigue tu camino, él vivirá. Envió su palabra y sanó. Entonces esta palabra lleva el sentido de esperanza vivificante, sanador, restaurador, redentor, profético. Todo está contenido en el ADN de lo que Dios dice. Y para ponerlo en tierra con otras ideas, otros conceptos que guerrean contra los propósitos de Dios para mi vida, es invitar al desastre. Recuerdo haberles mencionado a nosotros como familia de la iglesia durante la pandemia. Si paso más tiempo viendo las noticias que el impacto de lo que Dios ha dicho, entonces mi depresión es autoimpuesta. He creado mi propio problema. Y puedo llamarlo una carga o otras cosas, solo las condiciones de este mundo, pero fue autoinfligido. Y en este momento Dios está plantando, depositando en nosotros promesas de esperanza y futuro y destino, y sus intenciones de ver la transformación de situaciones imposibles a nuestro alrededor. Y son tan profundas y tan poderosas, pero cada vez que tomo esta palabra y le agrego mis propias ideas, o empiezo a reflexionar y pensar, eso fue prometido hace tantos años, nunca va a pasar. ¿Qué sucede? Empiezo a socavar la propia vida que tengo. Mantengo mi tradición de lo que sea, mi tradición de incredulidad por encima de la palabra de Dios. De hecho, hago que la palabra de Dios no tenga efecto. Tenemos áreas de la vida que necesitan promesas constantes. De hecho, cada área de nuestra vida que sea significativa necesita una promesa de Dios. Tu salud, nuestra salud. ¿Qué te ha dicho Dios acerca de tu salud? Necesitas una palabra.
¿Qué hay de tu ministerio? Lo que haces sobre lo que Dios respira, dará testimonio de la bondad, de la naturaleza de Dios a las personas que te rodean. ¿Qué pasa con tu familia, tus relaciones, tus finanzas? Todas estas áreas necesitan una vida continua que venga de las promesas que Dios nos ha dado. Y esas promesas no son solo para ser subrayadas en mi Biblia y ponerle como una fecha al lado, sino que es algo que tiene que influir en mi pensamiento, mi oración, mi confesión, mi proclamación. Que en los momentos en que esta situación me parece como lo más imposible, ese es el momento. Estamos bajando el carro, me golpea esa sensación de imposibilidad que empiezo a profetizar. Esto sucederá porque la palabra del Señor es esta, y comienzo a declarar lo que Dios está diciendo. Recuerdo que hace tantos años le profetizaron a un querido amigo nuestro. En realidad, acababa de ser salvo, era un creyente nuevo, tal vez unas 2 semanas antes. Y este mismo profeta que nos presentó esa canción de Joyce lo llamó desde la multitud y comenzó a profetizar sobre él, que era un evangelista. Y tal vez unas semanas más tarde, es un nuevo creyente, se pone de pie, profetiza sobre el nuevo creyente, y unas semanas después tuvo un horrible accidente, una rama de un árbol que estaba talándole corta el oxígeno al cerebro. Y lo declararon muerto en el hospital. Terminan llevándolo desde Weaverville aquí a Redding y lo mantienen en máquinas que mantienen las cosas funcionando, pero no hay ondas cerebrales. Y recuerdo que sin conocer todos los detalles de lo que te acabo de explicar, me enteré más tarde. Recuerdo haber entrado en la habitación del hospital, la unidad donde las máquinas están conectadas a él, y recuerda, no hay ondas cerebrales, solo puedo mantener el corazón latiendo. Así que me paré a su lado, lo agarré del brazo y grité su nombre. Le dije, Larry, vas a estar bien, porque Dios dijo que debes ser evangelista. Y luego, lo mejor que pude, cité la profecía que se le había dado hace unas semanas antes. Y esto fue un sábado por la noche, y me llamaron a las 6 del domingo. Está sentado en la cama, está bien, todo está bien. Era un domingo. 2 días después se unió a nosotros. Teníamos una reunión de hombres los martes por la noche cada 2 semanas. Y luego se unió a la reunión de hombres. Así que aquí hay un tipo declarando muerto a su llegada, sin ondas cerebrales. ¿Por qué? Porque Dios dijo. ¿Qué Dios dijo de esto? Recuerdo cuando Brian y Jen, su hija mayor Hailey, nació. Y hubieron algunos desafíos y complicaciones reales en su nacimiento, y este sistema de numeración donde 10 es perfecto y eran 2. Y recuerdo que cada vez que haces algo con nuestra familia, simplemente nos presentamos todos en masa. Y entonces la sala de espera está llena con todos los miembros de nuestra familia, y estamos sentados en la sala de espera. Y luego Benny se aleja del grupo de oración y se va a una esquina y se presenta ante el Señor y le dice, Padre, ¿qué estamos haciendo? Tenemos suficiente aquí para saber que debemos orar y luchar por un rompimiento. Pero mi esposa quería una dirección específica para este momento tan crítico. Puedes orar en general, pero también podrías ir por la yugular y obtener lo específico de lo que Dios está diciendo. Entonces ella se separa mientras el resto de nosotros estamos juntos orando por un milagro. Se separa y dice, Padre, ¿qué estamos haciendo? En otras palabras, solo queremos hacer lo que vemos hacer al Padre. Entonces ella está en esos momentos, dice, Padre, ¿qué estamos haciendo? Y él solo le habló a su corazón y hizo exactamente lo que el Señor dijo. Y en un tiempo muy, muy rápido hubo un cambio completo en la salud de Hailey. Un cambio completo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está diciendo. Él lo mantiene todo junto con la palabra de su poder. Hizo las cosas se hicieran en la realidad. Te llamó por tu nombre. Él nos dio como herencia la mente de Cristo. Está en nuestra cuenta. Debemos simplemente hacer retiros, recurrir a lo que Dios ha prometido. Su voz es una voz de deleite y afecto. Y el corazón humano está diseñado para que meditara, considerara y atesorara
atesorara lo que Él ha dicho. Se convertirá en la copa de cristal que sacas y revisas y profetizas y oras y que te anima a que alguien te dé un tesoro tan invaluable. Y no hay nada más estimable que eso mismo, que Dios hablara tan profundamente y nos diera su palabra y su presencia. Tenemos áreas de nuestra vida, ya he mencionado el ministerio y la salud, las finanzas, las relaciones. Puedes continuar la lista. Pero te animaría a hacer la pregunta, ¿qué cargo de la promesa de Dios para esta parte de mi vida? Y luego hay que orarlo, confesarlo, meditarlo, lo que significa reflexionar sobre ello una y otra vez. Piénsalo. Te he hecho esta pregunta antes, pero ¿cuántos de ustedes se han mantenido despiertos en la noche por algún pensamiento o experiencia preocupante? ¿Cuántos de ustedes? Entonces sabemos cómo meditar, sí. Ahora solo tenemos que cambiar el tema, ¿ok? Así que eso es exactamente lo que hacemos. Desplazamos la mentira, la reemplazamos con la verdad y reflexionamos sobre ella. La pensamos, la oramos, la cantamos, hacemos todas esas cosas, atesoramos lo que Dios ha dicho. ¿Y cuál es el resultado? Él quiere que la palabra de Dios se haga carne de nuevo. Él quiere que en cualquier lugar que mires en mi vida veas la evidencia de lo que Dios ha dicho. Su palabra revela su voluntad. Ok, terminé. Puedes ponerte de pie. Estoy muy emocionado por esta noche. Estoy emocionado. Uno de los hombres que más respeto en mi vida, él está con nosotros ahora, pero estará con nosotros, David Hogan. Es extraordinario, estoy muy agradecido. Jesús describe a una persona como un tonto al que obtiene el mundo entero pero pierde su propia alma. Y esta temporada, me encanta esta temporada, me encanta Gozo para el Mundo, me encanta que cada corazón le prepare lugar. Esa es una canción de intercesión que se toca en nuestros centros comerciales. Y si no puedes entrar en oración e intercesión con eso, entonces necesitas resucitación o algo así. Que cada corazón le prepare habitación, lo cantamos y lo declaramos sobre todos. Y existe la oportunidad para que todos lleguen a un lugar de relación personal con Jesús, para saber lo que es ser perdonado del pecado y adoptado en la propia familia de Dios. Esta es la promesa de la eternidad, la presencia de Dios que te cambia y transforma. Quiero saber si hay alguien aquí que diga, Bill, no quiero salir de aquí hasta que sepa que he encontrado paz con Dios, hasta que sepa lo que es nacer de nuevo. Quiero ser un discípulo seguidor de Jesús. Y si eres tú, levanta la mano. Quiero esperar un momento. Levanta tu mano si eres tú. Voy a asumir que estamos todos dentro y también tenemos personas en línea. Ponlo en el chat. Pastores vendrán a ti y te ayudarán y orarán contigo. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.